Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Vamos a ver, vamos a continuar con nuestra tarea. Hoy concluimos ya una semana más. Y estamos trabajando con la imagen, ¿verdad? La parte icónica, su uso en la publicidad. Y nos hemos quedado en el último ramal, decía, aquellos mensajes icónicos con función implicativa. Acuérdense que antes vimos la imagen en función referencial. Vayan haciendo una comparación, ¿verdad?, entre uno y otro. Vean, ya les dije, vean publicidad y traten ya de ir identificando estos aspectos que estamos viendo en la práctica publicitaria. Quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos en la reunión anterior. Bueno, hay un silencio. Hay un silencio ahí. Sí, Diego parece que levantó, ¿no? Sí, no. Sí, una pregunta, licenciado. El laboratorio, no sé si parcial que tendremos la siguiente semana, o sea, vendría hasta la clase del día martes pasado. Sí, claro que sí. Ok, esa era mi pregunta. Sí. Gracias. Bueno, vámonos. Bueno, yo entiendo que me voy a dar por enterado, ¿verdad?, de que se está comprendiendo el desarrollo de las clases, los contenidos, y que ustedes van a saber utilizarlos a la hora de hacer, de ver el fenómeno publicitario, ¿verdad? Y entender realmente todos estos mecanismos que utiliza la publicidad para penetrar en la mente de las personas. Pues nos habíamos quedado que además de una serie de recursos para llamar la atención, ¿verdad?, para atraer al consumidor, se usan también personajes, ¿verdad? Se usan personajes, ¿verdad? Y habíamos dicho que habían dos tipos de apelación e implicación, ya usando personajes. Uno de ellos es el discurso y el otro es el relato, y en eso nos habíamos quedado. Veamos brevemente en cuanto al discurso. ¿A qué le vamos a llamar discurso de la imagen publicitaria? Y le vamos a llamar a la utilización de un recurso que se llama apóstrofe. Apóstrofe. El apóstrofe es una figura retórica que consiste en cortar el discurso en un momento dado, ¿va? Se corta el discurso para dirigirse con atención, con vehemencia a alguien que está presente en el auditorio o que está ausente. Puede ser alguien que está ausente, no está. O hablemos de la clase, a alguien que está en la clase o que no está en la clase, ¿verdad? Con el cual el personaje se sitúa frontalmente, cara a cara al destinatario, con la mirada fija en este, la sonrisa franca, el gesto seguro, es decir, con toda una serie de mensajes corporales que se envían al que está afuera, ¿verdad?, que está en la pantalla, en el caso de la publicidad, el que está frente a la pantalla del televisor o viendo una página de periódico o revista. Entonces, a eso se le llama el apóstrofe, ¿verdad? Como figura retórica, imagínense que estamos en una clase, estamos desarrollando una clase, ¿verdad?, y de pronto el maestro o la maestra para el discurso, para la clase, y se dirige a alguien, le dice: usted, fulano de tal, ¿qué piensa de lo que estamos hablando? Entonces, ahí se cortó el discurso. Se corta y se dirige hacia una persona en particular, ¿verdad? O puede estar ausente o no, decíamos. Es decir, está en una clase y de pronto se corta la clase y se menciona a alguien. Por ejemplo, dice: fulano de tal, qué raro que no lo veo acá, ya tiene una semana de no venir. Fíjense, está refiriendo a alguien que no está ahí. Esa sería una figura apóstrofe utilizado por ejemplo, en un discurso dado en una clase, ¿verdad? Puede ser cualquier discurso.
aplicado a la publicidad, ¿cómo es que se traduce el apóstrofe? Se traduce cuando se fotografía al personaje de una manera tal que la persona que está afuera, que ve la fotografía, se ponga en cualquier ángulo frente a la fotografía, y la fotografía y la persona en la fotografía va a estar como viéndolo, como siguiéndolo, se mueva en cualquier ángulo. Ustedes saben cómo tomar una fotografía así, ¿verdad? Una fotografía que la persona que va a ver, repito, se puede poner enfrente de la fotografía y va a observar que lo está observando. Se va a un lado izquierdo y va a ver que la fotografía lo está observando. Se va al derecho y va a ver que la fotografía se está observando. A eso se le llama un apóstrofe. Es decir, hay una fijación de la mirada, ¿verdad? Del personaje de la publicidad con respecto al que va a estar observando el anuncio, ¿verdad? En este caso nos referimos a una especie de yo de la imagen. Es como el yo de la imagen que mira y ordena al tú que está fuera de la pantalla o de la hoja de periódico o revista, ¿verdad? Es bastante inquisitiva, ¿verdad? Ya dije, por la mirada y por la postura corporal. Bueno, anotemos que no siempre el diálogo es tan frontal y el llamado tan acuciante o agresivo, ¿verdad? Porque en algunos casos se encuentra a un personaje que puede estar a 3/4, ¿verdad? Que mira oblicuamente, pero siempre va a estar viendo, y con esa mirada interpela a manera de invitación, ¿verdad? A manera de sugerencia, porque hay todo un lenguaje corporal, hay todo un lenguaje con la mirada, ¿verdad? Puede seducir con la mirada. Entonces, a eso es lo que le llamamos, en este caso, el discurso en publicidad. Bueno, de nuevo les recomiendo, busquen publicidad, busquen una publicidad donde aparezca un personaje con estas características, ¿no? Que va a estar observándolo independientemente del ángulo en que se ponga frente a la fotografía. Y van a ver esa fuerza, hay una fuerza enorme. Va a ser distinto a cuando lleguemos, por ejemplo, al relato, donde el personaje se manifiesta de otra manera. Bueno, no sé si este punto queda comprendido. Son recursos, ya dije, son recursos. Sí, Araceli. No, que de mi parte sí queda comprendido. Queda comprendido. Bueno, para corroborar, digamos, para corroborar lo que estamos trabajando, ya les dije, vean publicidad, revisen un periódico, ¿no? Y vean todas estas características que estamos viendo. Ese personaje, utilizando el discurso, tiene una fuerza, digamos, de atracción. Una fuerza y sobre todo, imagínense que van a sacar modelos, ¿verdad? Utilizan modelos. Además de la carga que tiene la existencia como modelo en el cerebro, puede ser un modelo del deporte, del cine, de la música, etcétera, etcétera. Si a eso le agregamos esa actitud de mirada fija, como que lo sigue en cualquier ángulo en que se ponga, eso le da una fuerza al anuncio. Bueno, el otro recurso también que sirve para implicar al receptor, que tiene esta función implicativa, es lo que llamamos el relato. Y en el relato, fíjense, desaparecen los presentadores, ya no hay presentadores. Lo que aparecen son actores o actrices, ¿verdad? Y ya no se muestran así de cara fijo viéndolos, ¿verdad? Sino que se muestran de perfil. Aparecen a veces solos o con otros actores, aparecen a veces grupos de actores. En lugar de mirar, como hace el discurso, en vez de verlo a usted, por ejemplo,
ellos serán mirados por el público. ¿Por qué? Porque están actuando. En vez de hablar, ¿verdad? Será el auditorio que habla de él, es decir, los que están fuera, los que van a hablar de él. En este caso estamos hablando de una imagen construida en tercera persona, en la que el diálogo, el discurso, deja paso a una especie de relato. ¿Dónde vemos este tipo de publicidad? Generalmente esta modalidad del relato, bueno, yo la he visto, por ejemplo, en publicidad de bebidas como cervezas, cigarrillos, bebidas gaseosas, etc. Donde aparecen personas actuando. Hay un relato, hay una historia ahí, ¿verdad? Aparecen actuando, por ejemplo, grupo de jóvenes, ¿verdad? Jugando, ¿verdad? Compartiendo en un espacio determinado, desarrollando un relato, una historia. Y en medio de ello está el producto. Entonces aquí existe una implicación más sutil. Hay una implicación siempre para el auditorio, ¿verdad? Para el que ve el anuncio, pero es más sutil. ¿Por qué? Porque se basa en la identificación del receptor con los personajes actuantes. Es como la proyección de sus valores significados por estos. Por eso es que los actores y las actrices que utilizan van a ser jóvenes, van a tener, van a estar dentro de los cánones de belleza que prevalecen en la actualidad en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque van a transmitir esos valores. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tienen en la mente, vieron en algún lugar publicidad de Marlboro, cuando salía, que incluso se llegó a llamar así, el hombre Marlboro. Aparecía un personaje, pero antes quiero saber si tienen referencia de esto ustedes. Porque estoy hablando de algo que esperaría que hubiera alguna referencia. Marlboro es una marca de cigarrillos y se explotó durante mucho tiempo un personaje que a veces aparecía en caballo, ¿verdad? O aparecía en otros escenarios, y se desarrollaba un relato. Y quisiera saber primero si alguien tiene ideas sobre esta marca, Marlboro. Yo solo sobre la marca, no sobre el personaje. Ya, ok. Bueno, yo ya no he visto esa publicidad, ¿verdad? Pero aparecía. ¿Pero qué es lo que aparecía? Aparecía, el personaje lo voy a describir brevemente. Era un actor, ¿verdad? Un actor de cine, muy musculoso, dentro de los cánones que se venden como el hombre viril. Entonces se vendía la idea del hombre viril, ¿verdad? Y por supuesto un hombre viril, un hombre fuerte, un hombre que atraía la atención de las mujeres fumando Marlboro. Entonces, la idea es transferir, como decíamos, ¿verdad? Hacer que haya una especie de identificación del auditorio, sobre todo el auditorio fumador de esa época, con este personaje. Entonces explotaban esa imagen de la virilidad del hombre Marlboro, ¿verdad? Otro ejemplo es hay otra marca de cigarrillos que es la Raleigh. También posiblemente ustedes no la conozcan, también de cigarrillos. Allí también se explotaba. Ahí se explotaban varios personajes. Pero lo que se explotaba en esos personajes era como el buen gusto y la elegancia de ellos. Salían bien vestidos. Entonces, se quería transferir, sobre todo a la juventud, porque
la venta de estos productos como cigarrillos va dirigido más a la juventud, ¿verdad? Ya el que está adulto, viejo, se empezó a fumar y se hizo adicto al fumar, pues ya se hizo adicto, ¿verdad? Pero hay que ir atrayendo a los jóvenes. Desgraciadamente así ha sido la necesidad de los productores de mercancías de tabaco, ¿verdad? Y atraer a la juventud. Entonces ponían estos personajes jóvenes, muy elegantes, compartiendo y fumando cigarrillos Raleigh. Otra publicidad donde he visto es en bebidas como de cervezas o bebidas gaseosas, donde de nuevo va dirigido a la juventud, ¿no? A explotar la juventud, la belleza de la juventud, la fuerza de la juventud, la inquietud de la juventud y todos esos elementos maravillosos que tiene la juventud. Entonces, a explotar la belleza de los actores. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en publicidad de bebidas como Pilsener o cualquier otra cerveza, ¿verdad? O de bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Fanta, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, aquí el recurso que se utiliza es la identificación con los personajes. Por eso no van a sacar un ancianito, una ancianita fumando, ¿verdad? No, van a sacar jóvenes. Jóvenes con toda esa fuerza que tiene la juventud. Bueno, aquí estaríamos entonces concluyendo con los recursos que nos da la imagen utilizada en publicidad, o para decirlo de otra manera, ¿verdad? La parte icónica de la publicidad. Quisiera saber si hay alguna duda antes de pasar a otro tema. Bueno, no hay dudas. Me alegro, jóvenes. Me alegra que no hayan dudas y que solo que también he dicho que además deben de ser comentarios, ¿verdad? Y compartir sus experiencias. Sí, Wendy. Buenos días, Lick. Una duda Sí, que me surgir con eso que estábamos hablando de Marlboro, ¿verdad? Marlboro, sí. En realidad, yo no sé si ha pasado alguna vez, pero nunca he visto un anuncio, una publicidad así como en la tele. ¿Será que es un producto muy dañino para la salud? Que incluso hoy lo ponen hasta en letras más grandes. No sé si por los resultados que últimamente se dan con respecto al cáncer que esto produce, pero no sé, no veo la misma publicidad, aunque aún así la gente siempre lo consume. Casi siempre es en gasolineras, pero algo que yo diga un ejemplo como la Pizza Hut no se da. ¿Será porque es muy dañino o no sé, tiene alguna cuestión que les pueda traer problemas legales por ser tan dañino a la salud y promoverlo tanto? Ya, cómo no, Wendy, gracias por tu pregunta. No, fíjate que no es eso. La determinación de qué medios utilizar para hacer publicidad es producto de lo que vamos a ver más adelante como la estrategia de medios. Es decir, en una campaña publicitaria, una parte de la campaña es descubrir y hacer lo que se llama estrategia de medios. ¿En qué medio se va a colocar el anuncio o los anuncios o la campaña completa? Y ya vamos a ver eso más adelante. Tiene que ver con las características del producto y con las características de los consumidores. Eso va a determinar si sale o no en la prensa escrita, en una revista, o en la televisión, o en la calle, o en los puntos de venta. No es que el hecho de lo grave del tabaco. El tabaco, fumar tabaco es dañino a la salud. Fíjate, pero es tan poderoso la publicidad para hacer que aún así, incluso poniendo, ¿verdad?, en las cajetillas
porque se han visto obligados por la ley a ponerlo, decir que este producto es dañino para la salud. Aún así, se sigue consumiendo. Entonces, porque al final, acuérdense que el fumar es una especie de droga, ¿verdad? Que por lo tanto la persona que empieza fumando, si no se detiene a tiempo, se va a convertir en un adicto o una adicta al tabaco. Como igual que el alcohol o a formas más complejas, ¿verdad? De estimulantes. Pero no es porque sea prohibido, es decir, no hay una prohibición que le diga, mire, en la prensa no se publicita. A veces se encuentra más en algunas revistas, ¿verdad? En algunas revistas, o se encuentra en vallas publicitarias, refiriéndose a productos como productos de tabaco. Pero ya, como repito, más adelante vamos a ver sobre estrategia de medios, estrategia de audiencia, y vamos a ver ya más con más detalle. Bueno, ¿qué más? Sí, Marilyn. Volviendo a lo del discurso y el relato, yo he visto algunos anuncios de publicidad, sobre todo en cosas de estas como sopas o consomés, que mezclan como los dos, porque digamos que el anuncio comienza contando una historia, ¿verdad? Digamos que si es de sopa, entonces es la mujer sobre todo preparando la sopa, llamando a los niños, que no sé qué, que no sé cuándo, y los niños bien felices, pero en algún momento la protagonista, la mujer, se da la vuelta y se dirige directamente al espectador y ya habla un poco sobre que el producto es como su secreto de que le quede rico o algo así. Entonces yo siento que es como una mezcla, ¿verdad? De ambos. Es decir, puede darse la mezcla. ¿Cómo no? Correcto, María. Muy bien, muy buena observación esa. ¿Verdad? En un anuncio vamos a encontrar varios recursos. ¿Verdad? De todos estos recursos que hemos estado viendo, vamos a ver varios recursos. No hay un solo recurso. Lo que se trata es de coordinar, ¿verdad? De equilibrar, y que al final el mensaje tenga la fuerza que se necesita para que el auditorio primeramente le ponga atención, lo escuche, lo vea, lo lea, se interese. Y por supuesto, al final, no es mecánico, ¿verdad? Es decir, que inmediatamente vio el anuncio y la persona sale corriendo a consumir. No es así, es una acumulación que va dando. Hasta que penetre en el cerebro. Y la persona va, ¿verdad? Poco a poco, llegando al consumo de esas mercancías. Bueno, pasemos a otro tema. Y este tiene que ver el tema sobre la estética de la mercancía. Si no hay preguntas, ¿verdad? Primero, quisiera saber qué se entiende por estética. ¿Qué es lo que han logrado captar sobre la estética? Les escucho, jóvenes. Marilyn. Tiene que ver con la apariencia y la sensación que desprende, digamos, un producto. Ah, cómo no, muy bien, cómo no. Qué bueno lo que dijiste. Sí, ya lo vamos a completar, ¿va? La idea vamos a ir completándola. Otra participación. Wendy. Igual, un poco parecido a lo que dice Marilyn, estética me hace pensar en la presentación del producto, o sea, qué tan bien se ve o qué tan llamativo es para que genere esa sensación, esa ganas de querer consumirlo. Cómo no, muy bien, cómo no, y vamos. Fíjense cómo se va construyendo, ¿verdad? Marilyn y Wendy han dado elementos para construir lo que vamos a trabajar como estética de la mercancía. ¿Alguien más?
Alguien más jóvenes, los demás no creo que no tengan nada. Sí, Diego. Así como mencionaron mis dos compañeras, es como la apariencia, pero para que sea atractivo para el consumidor, porque si no es atractivo por medio de la estética, no genera como esas ganas de quererlo comprar. ¿Cómo no? Muy bien, correcto, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere dar su comentario u opinar. Sí, Edwin. Pues también podría ser como un sentimiento que va a despertar bueno, hablando de la publicidad, pues en la audiencia. ¿Cómo no? También, claro que sí. Sí, cómo no. Abona todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a tratar este tema, pero lo primero que vamos a señalar es que el objetivo didáctico de este tema es llegar a analizar una especie de círculo funcional socioeconómico de la publicidad, de la estética de la mercancía, para que nos demos cuenta de la funcionalidad, de la sensibilidad humana. Todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con la sensibilidad humana. La estética tiene que ver con la sensibilidad humana. Todos los seres humanos tenemos sensibilidad humana. No la tenemos igual, porque a veces necesitamos como tener la oportunidad de desarrollarla, ¿verdad? Y a veces unos son más sensibles que otros. Pero nadie se queda sin no tener sensibilidad. Y lo que se espera, por lo tanto, después de trabajar o durante trabajamos este tema, es que este conocimiento debe contribuir a que las personas integren sus ideas acerca de una vida llena de sentido y su sensibilidad en su capacidad racional de acción. Ojo, eso es algo que yo esperaría del desarrollo de esta clase. Que la vida tenga sentido y que la sensibilidad, ¿verdad? Hay una sensibilidad a la hora de el actuar racional. Porque esa sensibilidad, si no tenemos conciencia de nuestra sensibilidad, nuestra sensibilidad va a ser utilizada por otros. Y podemos ser manipulados por otros. Porque cuando digo otros, porque hay otros interesados en que a partir de campañas, pueden ser campañas políticas, campañas religiosas, en este caso particular de las campañas publicitarias, pues lo que quieren es moverlo, a convertirlo en consumidor y en consumidora constante, ¿no? A convertirlo en consumidor y consumidora irracional, a pasarlo al acto del consumo masivo, y para ello es necesario llevarlos a la irracionalidad. Porque la racionalidad nos permite precisamente construir, ¿verdad? Y descubrir si realmente necesitamos, hasta dónde necesitamos, o descubrir que nos están induciendo al consumo masivo. Por eso decía, ¿verdad?, que nuestra sensibilidad, pero en una capacidad racional de acción. Porque si nos apoderamos de nuestra sensibilidad, fíjense, cuando digo apoderarnos, me estoy refiriendo a que sí tenemos conciencia de ella. Entonces vamos a apreciar mejor el mundo, todo lo que está a nuestro alrededor, sin caer en la posibilidad de ser manipulado. Porque ya se van a dar cuenta que cuando vayamos desarrollando este tema, la estética de la mercancía, en muchos casos, bueno, en principio es para atraer, como decían unos de ustedes, ¿verdad? Pero en algunos casos también para ocultar, para tergiversar, ¿verdad? Y para engañar al consumidor. Entonces, es fácil ser engañado
cuando no hay esa capacidad racional de acción de cara a la sensibilidad que hemos desarrollado como seres humanos. No sé si este punto queda claro, joven. Porque fíjense, por ejemplo, sobre estética. ¿Ustedes recibieron estética en bachillerato? Quiero preguntarles. ¿O en básica? Les pregunto porque cuando yo estudié básica y bachillerato, había una materia de estética, que luego la quitaron, ¿verdad? Nos daban estética, jóvenes. Quizás lo elemental, ¿verdad? Pero nos daban estética. Entonces estoy preguntándoles ahorita si alguno de ustedes recibió alguna clase de estética en bachillerato o en el básico. No, Lick. No. Vaya, fíjense, es una área de la realidad que debería ser objeto de estudio formal en las escuelas, en la universidad, ¿no? Porque la parte estética es parte del ser humano. Constantemente hacemos uso de lo que llamamos valoración estética frente al mundo, cuando estamos frente al mundo, ¿verdad? Pero fíjense, algo que no nos enseña. Deja suelta, esa sensibilidad suelta. Y por lo tanto, repito de nuevo, al no tener conciencia plena de ella, caemos en la trampa de aquellos que saben utilizarlo para sus campañas. Es decir, no basta con desarrollar toda la parte racional para entender el mundo, sino también estas partes subjetivas, en este caso la sensibilidad. Entonces, otro elemento que hay que considerar es que en el sistema económico del capitalismo, el ser humano como consumidor ocupa la posición más débil. Fíjense, cuando hablamos del sistema económico, ahí entran también los consumidores. Porque en el desarrollo, esto ya lo vimos, ¿verdad? En el desarrollo del proceso productivo, todo proceso productivo concluye con la venta y consumo para retornar el capital, ¿verdad? Y volver a construir mercancías con ganancias, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema, el consumidor o la consumidora ocupa la posición más débil. ¿Frente a quién? Frente al productor, por ejemplo. Frente al comerciante. Es la más débil. Y contrasta esto con lo que acabo de señalar, de que no hay en el sistema educativo que nos den materias sobre la estética. Y que lo hemos aprendido y cómo lo usamos es porque en nuestra práctica como seres humanos, no hay un ser humano que no haga valoraciones estéticas en su vida. Y no hay ser humano que no tenga esa sensibilidad frente al mundo, frente a los objetos. Entonces, el consumidor es el más débil. Por eso es el más manipulado. En algunos países europeos hay algo de educación estética en las escuelas, que es un tema que se pone en la escuela. Y hay particularmente en algunos países europeos educación al consumidor, ¿verdad? Eso es bueno, pero nosotros no tenemos eso. De nuevo, estas condiciones permiten ser presa no solo del mensaje publicitario, ¿verdad? En sí, sino también de la práctica del consumo masivo. Ahora, cuando hablamos de que el consumidor es el más débil, aún hay un sector de la población más todavía con más desventaja, que son los niños y las niñas.
y los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños y niñas y adolescentes, estamos hablando de una etapa del ser humano en la que estas personas no han alcanzado la capacidad social de la acción. Todavía no hay esa capacidad. Es decir, la capacidad de acción, ya sea en el campo profesional, en el político, en el jurídico, etc. Y por lo tanto son sujetos pasivos frente a la publicidad. Porque se espera que una persona mayor tenga mayor capacidad de acción frente a acciones, por ejemplo, profesionales, políticas, jurídicas, económicas, etc. Pero el niño y la niña no, están mucho más desprovistos y son agentes más pasivos. Los adultos tenemos, por las experiencias o por cualquier otro factor, podemos en un momento dado ejercer más la crítica frente a la publicidad. Pero los niños y las niñas no. En esa edad de niños no. ¿Verdad? Entonces son más débiles todavía. Entonces la publicidad directa o indirecta de mercancías y de su consumo constituye lo que vamos a llamar el círculo funcional, porque vincula a los individuos con un tipo de sociedad e influye en la estructuración de un tipo de personalidad. Fíjense, se va conformando entonces un tipo de sociedad y un tipo de personalidad, de nuestra personalidad. En un sistema capitalista de consumo, se va constituyendo, se va como haciendo partícipe, estructurando, como he dicho, a la sociedad como tal, viéndola como natural y además a el tipo de personalidad de los que vivimos en este sistema. Por esa razón es que creemos que el conocimiento de este círculo funcional es imprescindible para todo proceso educativo, ¿verdad? Tanto para educadores como para estudiantes. Pero además vamos a presumir que todo proceso educativo debe habilitar para actuar en el ámbito socioestético, que es lo que esperamos del desarrollo de este tema, que es el tema sobre la publicidad y el consumo y el papel de la estética. Poder actuar en ese ámbito socioestético, es lo que les decía al inicio, cómo poder actuar si no tenemos el control, digamos, de esa, o si no el control total, por lo menos tener conciencia de esa fuerza de nuestra sensibilidad. Bueno, eso sería como introductorio para este tema. Vamos a iniciar entonces definiendo algunos conceptos, porque acuérdense que los conceptos son fundamentales. Es decir, toda explicación de un tema se basa en conceptos fundamentales. Entonces, y vamos a comenzar con el concepto de estética. Por eso yo les preguntaba qué entienden por estética. Y vamos a utilizar una definición de estética en la forma más amplia. En la forma más amplia del concepto de estética. Y lo vamos a entender como lo sensible de una cosa que nos hace presente su sentido. ¿Sí? Lo sensible de una cosa que nos hace presente su sentido. ¿Cuál es esa cosa? Cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa. ¿Ya? Repito, como lo sensible de una cosa que nos hace presente su sentido.
entonces va a haber una relación entre eso sensible de la cosa y el sentido que le damos. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando del significado, de la significación. No sé si vamos bien hasta ahorita, no hay duda de lo que estamos hablando. Entonces estamos utilizando un sentido, el concepto de estética, en el sentido original, digamos. Es el sentido que le daban los griegos al término de la estética. No en el sentido de una teoría del arte, porque ahí puede haber otra forma de concepción de la estética. Entonces, fíjense, con este concepto, ¿por qué este concepto, por qué lo vamos a adoptar para trabajar? Cuando decimos como lo sensible de una cosa que nos hace presente su sentido. ¿Por qué utilizamos este concepto? Porque abarca todas las formas del aparecer sensible. Todas las formas del aparecer sensible. Y el aparecer sensible lo percibimos precisamente por los sentidos, ¿no? Por el ojo, el oído, el tacto, etcétera. Por los famosos 5 sentidos. Por ejemplo, lo percibimos como lo óptico, porque con lo óptico podemos ver lo que podemos entender como la apariencia. Fíjense, estamos utilizando otro concepto, la apariencia. ¿Cómo nos aparece el objeto? Aparece frente a la vista de una manera. Aquí no estamos entrando a hacer un análisis del objeto. No, estamos viendo ese momento en que estamos frente al objeto y lo que vemos es la apariencia del objeto. El primer contacto con el objeto es la apariencia. Si ya nos detenemos a hacer un análisis, acuérdense, descomponer el todo en sus partes, pues entonces podemos trascender la apariencia. Ir más allá de la apariencia. Pero, repito, quedémonos con la apariencia. Entonces, este concepto nos permite ver esa sensibilidad en todas las formas del aparecer sensible, todas las formas. Y algunas formas del aparecer sensible aparecen como apariencias. Y eso lo percibimos de manera óptica. Pero también está en lo acústico, en el cómo se escucha. ¿Y cómo escuchamos? Cuando escuchamos, también podemos hacer valoración estética, ¿no? Porque toca nuestra sensibilidad, ¿verdad? Entonces, en lo acústico también está la estética. En lo plástico o en la conformación corporal está la estética, es decir, en la forma. En lo táctil o cómo se toca el objeto, también aparece lo sensible de la cosa y aparece la valoración estética. Cuando tocamos a veces, ¿verdad? Hacemos valoración estética. Además, también encontramos esta expresión de lo sensible y por lo tanto una valoración estética en el sabor y en el olor. Más aún, se incluyen los elementos gráficos y lingüísticos que conforman el objeto para nuestra sensibilidad. Entonces estamos hablando de un concepto que nos va a permitir ver toda la forma de la aparición sensible de las cosas. Y que el ser humano, a partir de esos canales perceptivos, al topar con estos elementos, tiene la posibilidad de hacer valoración estética. Bueno, ese es el concepto con el que vamos a trabajar, entonces. ¿Verdad? Acuérdense bien, el concepto es como cuando hablamos de la estética, como lo sensible de una cosa
¿Qué nos hace presente su sentido? Si esa cosa no nos hace presente su sentido, no podríamos hacer una valoración. Valoración de tipo estética. Pero aparece el sentido. Por ejemplo, cuando vamos a ver un producto como una harina, lo blanco de la harina da una apariencia. Y a partir de lo blanco de la harina, podemos hacer una valoración estética. Y precisamente eso blanco de la harina hace que esa marca que vende ese producto sea más atrayente, más atractiva que otras marcas. Ya más adelante vamos a retomar este caso porque ahí hay una manipulación de la mercancía que el consumidor no lo sabe, no se da cuenta y que se va más por la apariencia, ¿verdad? Y que va a consumir algo que tiene menos calidad que otro. Pero la apariencia es fundamental para el que vende y supone que el que compra también, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Pregunta sobre este concepto. ¿Hay alguna duda sobre el concepto y cómo lo vamos a aplicar? Sí, Edwin. Bueno, quizás yo un comentario respecto a lo de la apariencia, que te habla de la harina, ¿verdad? Porque yo he escuchado personas, bueno, que dicen, está la harina de maíz, un ejemplo, y hay dos tipos, la lista masa y la otra, ¿verdad? Pero hay gente que dice que si la harina viene, un ejemplo, más negrita que la otra, ya sea las tortillas o las pupusas, no van a quedar de la misma forma. Entonces la gente busca la otra marca y descarta la otra que dice que viene más negrita, un ejemplo. Entonces creo que ahí se aplica ese. Sí, correcto, Edwin. Ahí la persona lo que ha hecho es una valoración estética. Una valoración estética que le entra por la vista y posiblemente por el gusto. Porque puede variar una tortilla de una harina con otra harina, puede variar. Es como que si habláramos de harina de maíz y harina de maicillo. O habláramos de frijol negro y frijol rojo. Sin conocer las propiedades alimenticias de ambos, que eso queda en segundo plano para el consumidor se va por el elemento estético, ¿verdad? Y repito, esa valoración estética puede ser por la vía visual, o por el gusto, o por el tacto, o por el oído, ¿verdad? Y lo que tú estás diciendo tiene que ver con ello. Es valoración estética. Entonces, mi pregunta es si el concepto se comprende y sobre todo cómo aplicarlo, ¿verdad? Porque ese concepto nos permite aplicarlo en las distintas formas posibles del aparecer sensible de las cosas y los canales con los cuales percibimos la realidad. Los famosos 5 sentidos. Con esos 5 sentidos es que tenemos el primer contacto con la realidad. Y como dije en un primer momento, el primer contacto es la apariencia. En el campo del conocimiento, cuando entramos al campo del conocimiento, hay que trascender la apariencia. Porque la apariencia es lo que está en la superficie. Y eso aparente nos puede engañar. Y para conocer, por eso estoy hablando en el campo del conocimiento, en el campo del conocimiento había que trascender ahí. Y por supuesto, y hacer análisis, hacer síntesis, utilizar una serie de métodos, técnicas y teorías para entender la realidad. Pero en la práctica del consumo nos quedamos con ese primer momento que es la apariencia. Nadie va a hacerlo, ni tiene las condiciones de ir, bueno, voy a agarrar este producto, me lo llevo a la casa y lo voy a
a analizar, ¿verdad? Su contenido alimenticio, etcétera. Eso, y no lo podemos hacer también porque no tenemos las condiciones para hacerlo, pues no tenemos un laboratorio de química, por ejemplo. Entonces, confiamos en el producto que está ahí. Y esa apariencia es lo primero que nos invade el cerebro. Entonces, entonces, en este primer punto me interesa, primero, el concepto. Segundo, cómo se expresa en la práctica de la valoración estética. Ya dije, se expresa con ese contacto que tenemos por medio de los sentidos. Y por medio de los sentidos construimos valoración estética. Qué lindo, qué feo, qué agradable, qué desagradable, qué tosco, qué caliente, qué frío, qué buen olor, qué mal olor. Estamos haciendo valoraciones estéticas. Cuando hablamos de la valoración estética, no solo es hablar de lo bello de las cosas. Porque antes se decía que la estética tenía que ver con la belleza, ¿verdad? No, es la valoración que hacemos. Y hay una serie de categorías en la valoración estética. Lo que sale de esa confrontación inmediata, áspero, liso, estamos haciendo una valoración estética. ¿Por medio de qué? Del tacto. Y podríamos incluso decir, es agradable. ¿Verdad? Es agradable tocar algo liso o quizás algo áspero, depende de qué cosa sea. Pero estamos haciendo ese ejercicio de valorar estéticamente. ¿Verdad? Entonces, el primer punto, decía, es el concepto. Cómo nos permiten nuestros sentidos tener ese contacto con la realidad y hacer una valoración estética. Y agreguémosle que cuando hablamos de valoración estética, hay una cantidad de categorías más allá de lo bello y lo feo. No se reduce a lo bello y lo feo. Hay una cantidad de categorías. Ese es el primer punto. El primer concepto que vamos a trabajar. Un segundo concepto es el de mercancía. No cualquier producto, no cualquier cosa que se hace, se convierte en mercancía. La mercancía. ¿Cuándo se da? Cuando las relaciones de producción, donde la producción es privada, con división de trabajo, esto es lo que otorga a los productos su carácter de mercancía cuando llega al mercado. Es decir, cuando se llega al mercado, ¿no? Y cuando cumple estas características, donde las relaciones de producción es donde la producción es privada, con una especie de división de trabajo, esto es la característica que le otorga, decíamos, a esos productos su carácter de mercancía. Es decir, si cualquiera de nosotros elabora un producto para su consumo, no es mercancía. ¿Verdad? No es mercancía. Tiene que operar donde las relaciones de producción son privadas, donde la producción es privada, donde hay división del trabajo y que del punto de producción va al mercado. Ahí se convierte en mercancía. Y toda mercancía tiene dos valores fundamentales. De esto creo que ya han escuchado más de alguna vez. Uno es el valor de uso y otro es el valor de cambio. Quisiera saber qué han escuchado ustedes sobre el valor de uso y el valor de cambio.
¿No han escuchado nunca ese término? Fíjense, si un objeto no tiene estos valores, no es una mercancía. No la puede llevar al mercado. Valor de uso y valor de cambio. El valor de uso está ligado a satisfacer necesidades. El valor de cambio es para satisfacer el ciclo del capital, ¿verdad? Donde el capitalista le pone un precio al producto para recobrar la inversión más la plusvalía. ¿No? Más la plusvalía, es decir, la plusvalía es todo aquel tiempo de trabajo que el capitalista no le pagó al obrero. De eso ya hemos trabajado y ese término ya lo hemos trabajado. Porque ese, llamémosle que ese es digamos, la característica básica del capitalismo. Apropiarse del trabajo, de la fuerza del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en el final, el valor de cambio está determinado por esa inversión, la inversión que se hizo en materias primas, en maquinaria, más ese usufructo que se le sacó al trabajador. Si un objeto, repito, no tiene estos valores, no es una mercancía. ¿Se les ocurre a ustedes algún objeto que no tenga estos valores? Hagan el esfuerzo, jóvenes. Ya les dije, hagan el esfuerzo. ¿Podría repetir lo que decía del valor de cambio? ¿Es satisfacer? El valor de cambio es satisfacer precisamente los objetivos del capital, pues, que es concluir con su ciclo productivo por medio de la venta del producto, donde recupera la inversión más la plusvalía. ¿Y cuál es la plusvalía o plusvalor? Es todo lo que se produjo en el tiempo que no se le pagó al obrero. Porque el obrero o la obrera que se le da un salario, una parte de su trabajo es para sacar el salario. Esta parte, como digo, no se ve. Lo que nosotros vemos y que es apariencia, no es la realidad, es que al final del mes, lo voy a decir de esta manera más coloquial, ¿verdad? El patrón o la patrona saca de su cartera una cantidad de dinero y se lo paga. Lo que no vemos es que ese dinero que le paga o que le da el capitalista al trabajador es un dinero hecho por el mismo trabajador, hecho en un tiempo de trabajo determinado, pero que su labor diaria, ¿verdad?, para lograr el salario es una parte del trabajo nada más. El resto del trabajo y el producto de lo que sale del resto del trabajo es la plusvalía. Y es lo que se apodera el capitalista. De esto creo que ya hemos hablado, jóvenes. No sé si hay que volverlo a tocar, ¿verdad? Pero yo les decía en un momento dado, ¿tendrá chiste para un capitalista contratar obreros que con su trabajo no le van a dejar ganancias? Que con su trabajo no le van a dejar la plusvalía. No, eso no tiene chiste. El trabajador produce su salario y produce la ganancia que le deja el capitalista. El trabajador lo que tiene es fuerza de trabajo y eso es lo que vende. El capitalista lo que tiene es el capital, que le permite comprar maquinaria, infraestructura, comprar fuerza de trabajo, materias primas. El trabajador no, fuerza de trabajo es lo que tiene. No es dueño del capital. Es contratado porque con su tiempo de trabajo, el capitalista va a lograr sacar el costo de la mano de obra,
de la fuerza de trabajo y un excedente. Un excedente que en este caso le llamamos plusvalía o plusvalor. Entonces, en el valor de cambio se recobra todo ello. Y el capital regresa al punto inicial del círculo de producción. Vuelve, pero más grande. Se amplía el capital. No vuelve igualito como se originó. ¿Por qué vuelve más grande? Porque vuelve con el plusvalor, con la plusvalía. Y es así como va creciendo el capital. Y eso le permite ampliar la empresa, contratar más mano de obra y producir más. Y de nuevo sale al mercado y vuelve y va a ampliar más y más y más. Esa es la historia del desarrollo del capital. Entonces decíamos dos valores. Y esos dos valores fundamentales de la mercancía es lo que lo hace mercancía. Si una cosa, un objeto, no tiene estos valores, o con uno que no tenga, ya no puede ser mercancía. Entonces yo les preguntaba, ¿han pensado algo que no tenga esos dos valores? Cuesta un poco, ¿verdad? Solo imagine. Aquí tiene que ver mucho el ejercicio de la imaginación, de la creatividad, jóvenes. Ahí estamos mal en eso. Porque de pronto sale una pregunta que no hay de dónde. Veamos algunos ejemplos. El aire que respiramos. El aire que respiramos. Cada vez más contaminado, pero bueno, es el aire que respiramos y que nos mantiene vivos. ¿Qué valor tiene de los dos? Dígame usted. Valor de uso, valor de cambio, ¿cuál tiene y cuál no tiene? Tiene valor de uso y no tiene valor de cambio. Correcto. No tiene valor de cambio, tiene solo valor de uso. ¿Verdad? Salvo que venga una empresa y envase oxígeno, por ejemplo, que es un componente de lo que respiramos. Pero allí ya ha habido una transformación, ¿verdad? Y afortunadamente, hasta el día de hoy, que hay esas empresas, ¿verdad? Que logran embotellar oxígeno aplicado a la producción industrial o a la salud, a la medicina. Afortunadamente nos queda todavía una enorme cantidad que no la han privatizado, ¿verdad? Y por lo tanto accedemos sin comprarla. Es decir, nadie va a decir, bueno, hoy por respirar van a pagar. No. Eso descabellado todavía no. Entonces no tiene valor de cambio, solo valor de uso. Lo mismo si habláramos del agua del mar. Claro que del agua del mar se pueden sacar cosas y pasarlos por procesos productivos y convertirlos en mercancía, pero el agua del mar como tal no es una mercancía. Afortunadamente, ¿verdad? No es mercancía. ¿Tiene valor de uso? Sí, pero no tiene valor de cambio. Entonces son dos valores que están ahí. Ya vamos a ir hablando de estos dos valores. Por eso es que es interesante que nos apropiemos de estas categorías. Ahora, hablando del valor de uso y el valor de cambio. En el sistema capitalista se privilegia el valor de cambio y no el valor de uso. Ojo, no digo que no importe. Se privilegia, se pone en primer lugar el valor de cambio y no el valor de uso. Porque lo que le interesa al empresario, al productor, es la máxima ganancia. Por lo tanto, le va a interesar más el valor de cambio. Mientras que el valor de uso
¿verdad? En el valor de uso, un producto de calidad y duradero no le es rentable para el productor. Por eso no le interesa. Por un lado decíamos que es el valor de cambio, porque lo que le interesa es la acumulación de capital, que retorne el capital para seguir el círculo productivo. Pero también porque, repito, un producto de calidad y que sea duradero no es rentable para el productor. Dejó de ser rentable hace muchas décadas. El sistema productivo capitalista, si produjera mercancías de calidad y duradero, quiebra, muere, desaparece. Esto tiene una lógica. Porque si algo es de calidad y dura, se deja de comprar por periodos largos. Entonces la producción, que es masiva y acelerada, quedaría embodegada y al final ya no se produciría porque nadie lo compraría con la velocidad que requiere la producción. Entonces, de nuevo, en el sistema capitalista, los productos de calidad y de larga duración no le interesan al capital. ¿Por qué? Porque no es rentable. No es rentable. Podríamos encontrar algunas excepciones y que en todo caso, cuando veamos esas excepciones, vamos a ver que el costo de esos productos es sumamente altísimo. Sumamente altísimo. Porque pueden ser de mayor calidad que otros y pueden ser más duraderos. Por ejemplo, ya he señalado yo una marca de utensilios de cocina que se llama Rinauer. Es de mayor calidad, de mayor duración que cualquier otra marca en el mercado. Hay otras marcas similares también en el mercado, pero estoy hablando de la mayoría de marcas de utensilios de cocina. Sí, pero un sartén puede costar $500. Cuando alguien va al mercado y compra en $30 un sartén de aluminio, con lo dañino que es el aluminio, ¿verdad? Entonces, vean esa comparación. Digo, lo que rige en el mercado no es la calidad ni lo duradero. Claro, yo pongo alguna excepción por ahí. Pero no, esa excepción no es la norma, ¿verdad? Del fenómeno. Entonces, podemos afirmar que una sociedad realmente democrática, que respete el medio ambiente y la sobrevivencia colectiva, su sistema productivo debería privilegiar el valor de uso. Pero aquí estoy ya hablando de una utopía, jóvenes. Estamos hablando de una sociedad realmente democrática, humana. Porque si un producto es de calidad y es duradero, se depreda menos la naturaleza. Se depreda menos. Pero si se construyen mercancías que no son de calidad, que no son duraderos, hay que estarlas botando. Se convierten en basura. Y hay que seguir extrayendo materias primas de la naturaleza para seguir produciendo mercancías que no van a seguir durando. Y entonces estamos contaminando el mundo y estamos depredando el planeta. Solo un sistema, ya dije, democrático, que respete el medio ambiente y que esté interesado en la sobrevivencia colectiva, no la sobrevivencia de la familia, ¿verdad? No la sobrevivencia de un grupo en particular. Estamos hablando de sobrevivencia colectiva, estamos hablando de una concepción ética. Porque cuando hablemos de sobrevivencia, hoy, ojo, cuidado, debemos de tener esa capacidad de pensar y de actuar buscando la sobrevivencia colectiva. No el sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Qué es lo que se prevalece en una sociedad capitalista? Sálvese quien pueda.
Y en ese sálvese quien pueda quedan enormes cantidades de población que no tienen las condiciones de salvarse, porque no tienen las condiciones materiales ni espirituales necesarias para sobrevivir. Entonces, este sistema de democracia, digamos, que respete el medio ambiente y la sobrevivencia colectiva, su sistema productivo, o en su sistema productivo, va a privilegiar el valor de uso. El valor de uso, jóvenes, sobre el valor de cambio. Garantizar que las personas tengan productos de calidad, de buena calidad, y que sean duraderos. Pero repito, eso es una utopía, ¿verdad? Eso es una que cuando digo utopía no significa que no se pueda hacer. Lo que digo que es uno de los caminos donde se debe seguir la humanidad, en búsqueda de eso. Un tercer concepto, bueno, ya hablamos de mercancía como concepto, con su valor de uso, valor de cambio. Hemos hablado del concepto del tema de esta materia, que es la estética. Y hoy vamos a hablar de un tercer concepto. Más adelante voy a retomar de nuevo, que ya lo vimos, el fenómeno de la fetichización de la mercancía. Pero los valores fundamentales de la mercancía, ya dije, valor de cambio, valor de uso. La fetichización ya es una manipulación tremenda y que ya hemos hablado un poco. Bueno, el tercer concepto es el concepto de intercambio de la mercancía. Al mercado se va a intercambiar mercancía, ¿verdad? En el origen de los intercambios, que se dio cuando aún incluso no habían formas desarrolladas de la moneda, del dinero, y que se daban a partir de intercambios, de trueques, ¿verdad? Pero pronto aparece la moneda, el dinero, que también es una mercancía. ¿Por qué? Porque el dinero tiene valor de cambio y valor de uso. El dinero tiene valor y varía en cuanto a valor de cambio y valor de uso. Una moneda no vale siempre lo mismo en su valor de cambio. Ni tampoco vale lo mismo a la hora de intercambiarlo con otras mercancías. El dinero es, como lo conocemos hoy, ¿verdad? Es un intermediador en el intercambio de las mercancías. Pero vamos al mercado a intercambiar mercancías. Los que llevan dinero llevan el dinero como mercancía. Si no existiera la moneda, imaginémonos, algo tendrían que producir e ir al mercado e intercambiar. Intercambiarlo por aquellas mercancías que no las tienen. Pero en este caso, vamos a hablar del intercambio de las mercancías. Y vamos a decir que es un proceso complejo, jóvenes, de compra y venta. Esta complejidad no está en la superficie. Por eso, de nuevo, cuidado con las apariencias. No está en la superficie. En la superficie pareciera que todo es normal, que todo es idílico. Ese hecho de ir al mercado a comprar, ¿no? A hacer ese intercambio. Pero como ya dije, es complejo. Comenzando con que hay dos movimientos, el de compra y venta, entre comprador y vendedor. Que ambos, fíjense, el comprador y el vendedor, se colocan en posiciones contrarias. No solo contrarias, antagónicas y contradictorias. Veamos cómo se da esto entre comprador y vendedor. Fíjense, el vendedor se coloca desde el valor de cambio, ¿verdad? Y el comprador desde el valor de uso. ¿Por qué va el comprador a comprar? Porque tiene una necesidad. Y su necesidad es suplir ciertas
ciertos requisitos de su vida. Y para ello necesita una mercancía determinada. Por lo tanto, el comprador le interesa el valor de uso en primer lugar. En segundo lugar, el valor de cambio. Pero en principio es el valor de uso. Y el vendedor se coloca desde el valor de cambio. ¿Por qué? Porque esa mercancía no le es útil. ¿Verdad? Si le fuera útil, no la vendiera. Pero además porque el vendedor lo que quiere es recuperar su inversión y la ganancia. ¿No? Entonces se colocan en posiciones diversas. Uno, valor de cambio, y otro, valor de uso. Al vendedor le interesa el dinero del comprador. Y al comprador le interesa el producto en lo cualitativo y lo cuantitativo. Son dos dimensiones del producto, lo cualitativo y lo cuantitativo. El comprador tiene una necesidad para la cual es útil obtener el producto. Es decir, que el comprador parte de una necesidad que la va a suplir a partir de la utilidad que tiene la mercancía, que tiene el producto. Ese es en cuanto al comprador, ¿verdad? Mientras que para el vendedor no le es útil, fíjense, no le es útil ese producto. Hay un divorcio en relación a la utilidad. No le es útil y no tiene la necesidad del producto. No es la necesidad del producto. Precisamente por no serle útil y por no tener la necesidad del producto, lo intercambia. Lo intercambia por el dinero del comprador, porque lo que le interesa es el dinero del comprador. Cuando nosotros tenemos cosas útiles, por supuesto que nos satisfacen ciertas necesidades, no las vendemos. No salimos a vender, ¿verdad? Salvo un momento de crisis, ¿verdad? De tremenda crisis, que alguien vaya incluso a vender su cama, ¿verdad? A empeñar el reloj, a empeñar la grabadora, a empeñar, aunque el empeño no es directamente una compraventa, ¿verdad? Pero es una forma, de alguna manera, de demostrarse una crisis de tipo económico en un momento determinado en una persona o familia. Pero si le es necesario, si le es útil, no se desprende de las cosas. Y se va a desprender de aquellas cosas que no le son útiles, que no las necesita. Y que por el contrario lo que necesita es el dinero que tiene el comprador. En el caso del vendedor, su objetivo es la ganancia de lo vendido. En otras palabras, podemos decir que una condición para que surja el intercambio es que para el poseedor de mercancías, estas mercancías no deben constituirse en un valor útil para sí. Como ya dije, ya que de serlo, ¿verdad? No se desprendería de él. Imagínense una persona con un supermercado, tremendo supermercado. Todo lo que está en el supermercado no es de su utilidad. No satisface sus necesidades, no, porque entonces no lo vende, ya dije. No, el dueño del súper tiene esa cantidad de productos porque lo que espera es intercambiarlos para tener ganancias. Vean entonces, entre comprador y vendedor se ponen en situaciones, en momentos contradictorios, ¿verdad? No sé si hasta hoy hay alguna duda sobre lo que estamos hablando. Duda, no hay duda. Bueno, fíjense ustedes, el vendedor lo que hace es chulear la mercancía, ¿verdad? Es interesante. Claro, vamos a un supermercado y ahí usan otras dinámicas para vender, ¿verdad? Pero si vamos al mercado, los mercados municipales, o cuando se oye a esos
que pregonan en los pickups vendiendo mercancías, productos, vean el lenguaje que utilizan, jóvenes. Es el lenguaje del vendedor que va a chulear la mercancía. Y en ese chuleo de la mercancía, cuidado, porque pueden caer en la trampa los consumidores. Otra posición entonces antagónica se da cuando vemos que el vendedor le interesa lo cuantitativo. Es decir, al vendedor le interesa la cantidad de dinero que va a obtener al vender el producto. Le interesa lo cuantitativo. Lo cualitativo lo va a expresar chuleando la mercancía. Que ya dije que en mucho de esto se oculta, se esconde y se manipula al consumidor. Lo fundamental entonces, que también tiene que ver con posiciones antagónicas entre vendedor y comprador, es que el vendedor, repito, le interesa lo cuantitativo, el dinero. Mientras que el comprador le interesa, en primer lugar, lo cualitativo. Es decir, lo cualitativo, ¿por qué? Porque es por lo cual le es útil. Es lo cualitativo por lo cual le es útil. ¿Para qué? ¿Para qué le es útil? Para resolver una necesidad. Si queremos resolver una necesidad, necesito algo que me sea útil para ello, por lo tanto, tengo que fijarme fundamentalmente o en primer lugar en lo cualitativo. Voy a comprar una herramienta y voy a ver que esa herramienta sea una herramienta de calidad. Que no se me vaya a estropear en los primeros usos. Voy a comprar una prenda de vestir, bueno, veo la calidad, lo primero. Es lo primero. ¿Por qué? Porque debe suplir una necesidad y debe ser útil para ello. Entonces, esa categoría de lo útil ligado a la necesidad es fundamental para el comprador. Decía, en primer lugar es lo cualitativo y en segundo lugar, ¿verdad?, le va a interesar lo cuantitativo, tanto del producto como del precio. Lo cuantitativo. ¿Cuántas cebollas le va a dar por el dólar, por ejemplo? Y además, si lo puede rebajar el precio o no. Es decir, en segunda instancia. ¿Y por qué en segunda instancia? Porque en última instancia, valga la redundancia, si la persona no encuentra algo con menos costo y con menos cantidad de producto, bueno, al final nos llevamos el producto que está porque es la necesidad la que nos mueve. Tal es así, fíjense que cómo es que vamos absorbiendo el alto costo de la vida. Lo vamos absorbiendo. Y cada vez pagamos más por un producto que antes pagábamos menos. Porque al final es la utilidad la que necesitamos resolver, la necesidad la que necesitamos resolver. Y para ello vemos la utilidad en primer lugar. Pero repito, siempre está en un segundo plano para el comprador lo cuantitativo. Observamos, cuando vamos al mercado, observamos cuántos plátanos le va a dar por el dólar. ¿Cuánto le puede rebajar? Porque en el mercado de la calle, en el mercado municipal, cabe esa posibilidad de negociar precios. En el supermercado no. Ahí los precios están fijos. Pero precisamente porque eso demuestra esa característica del comprador, que tiene que ver con que le interesa en primer lugar lo cualitativo, porque está ligado a la utilidad y la necesidad. Y en segundo lugar, pues también le va a interesar lo cuantitativo, ¿verdad? Ya sea, decía, en la cantidad de producto o en el costo del producto. Entonces, el intercambio se estructura a partir de una doble oposición de intereses. Los intereses son diferentes, entonces. No coincidimos en intereses. Y en esta relación
La compra es primero y la venta es después. Fíjense, otra característica de este proceso de compra-venta. A veces esto pasa impercibible, pero lo primero es la compra y después la venta. Por eso hablamos de compra-venta. No es lo mismo comprar que vender. Es decir, el intercambio tiene dos momentos, ¿verdad? Y esos dos momentos es dar y recibir, para decirlo en otras palabras. Dar y recibir. El comprador da el dinero al vendedor. Y luego el comprador recibe la mercancía o el producto del vendedor. Esa es una contradicción, entonces. Otra contradicción que se debe señalar es que el vendedor quiere vender, pero su actividad para vender, en el fondo es pasiva, aunque en apariencia no lo parezca, porque usted puede ver a un vendedor, incluso cuando hablamos de los vendedores de la calle, ¿verdad? De los mercados municipales, que puede gritar, puede alzar la voz, puede chulear, ¿verdad? Y uno puede decir, es activo, pero no. En el fondo es pasiva. ¿Y por qué es así? Porque en última instancia es el comprador quien es el propiamente activo de la compra. Porque es el que va a comprar, el que va a decidir sobre la compra. Lo que vemos como fatigosa actividad del vendedor solo puede dedicar su atención a las condiciones bajo las cuales la decisión de compra de la otra parte, del comprador, ¿verdad?, se realiza y se convierte en un hecho. Eso es lo que vemos. Entonces, preguntémonos, ¿cómo surge la decisión de compra? Hemos llegado a este punto porque a partir de la respuesta que vamos a dar sobre esta pregunta es que vamos a entrar ya en el tema de la estética de la mercancía. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, hemos visto, no hay pregunta, ¿verdad? Hemos visto cómo compra-venta aparecen dos actores contrapuestos, antagónicos, con intereses diversos, ¿verdad? Y la pregunta que surge es, ¿cómo surge la decisión de la compra? Cuando digo decisión es cuando definitivamente el consumidor o la persona dice, este televisor me llevo. La decisión de la compra no surge necesariamente en el momento en que se siente la necesidad. En el momento que se siente la necesidad, se proyecta, ¿verdad?, cómo resolver esa necesidad. Y si hay un objeto en el mercado que llena esa necesidad y que me es útil para resolver la necesidad, bueno, entra en la mente el propósito de comprar un objeto con esas características. Pero hasta ese momento no hay una decisión de compra. Sabemos de la necesidad, sabemos que en el mercado hay esos objetos o esas mercancías, sabemos que hay que ir a comprar uno, pero todavía no hay la decisión de compra. ¿Por qué? Por una razón. Porque en el mercado hay una cantidad de opciones hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Por ejemplo, vamos a comprar un carro. Bueno, hay distintas marcas, distintos modelos, distintos precios, etc. Que alguien puede decir, yo tengo la necesidad de resolver un problema de transporte para la familia o para ir a mi trabajo.
ha descubierto la necesidad, la ha sentido, pero todavía no hay decisión de compra. Incluso puede empezar a ahorrar para la compra, pero todavía no hay decisión de compra. Repito, la decisión de compra es el momento en que se decide una marca, un producto, un modelo en particular. En ese momento es que podemos hablar de la decisión de la compra. No sé si en esta parte hay que trabajar más. Porque es interesante conocer este tema, esta parte del tema, porque a partir de ahí vamos a ver cómo favorecer su aparición. ¿Aparición de qué? De la decisión de compra. Es decir, el productor sabe que va a haber una decisión de compra. Entonces, se plantea cómo voy a favorecer o cómo se va a favorecer que aparezca esa decisión en el consumidor. Es decir, no el momento en que la persona piensa en que necesita un auto o que necesita ropa, zapatos. No, es el momento en que decide llevarse, entrar al supermercado, entrar al mercado, entrar al almacén y decir, quiero este auto y voy a comprar este auto. Ese es el momento de la decisión de compra. Repito, puede haber necesidad, pero cada productor necesita que sea su producto el que se tome en cuenta a la hora de la decisión de compra. En los momentos antes de la decisión están todas esas como ofertas, como posibles alternativas. Y se van a exponer, ¿verdad?, en escaparates como posibles alternativas. Pero el productor y el vendedor lo que necesita es que la gente llegue y decida de todos ellos, de todas las marcas de carro, de todos los modelos de carro, que decida cuál es el que va a comprar. Ese momento es lo que llamamos decisión de compra. Por lo tanto, voy a insistir, el productor, los productores o las productoras se preguntan cómo favorecer la aparición de la decisión de compra. Quiere decir que esto se trabaja en el punto de producción y se sigue trabajando al punto del escaparate, allá en donde se va a vender. Y se sigue trabajando este factor de cómo hacer aparecer la decisión de compra y se sigue trabajando en el discurso publicitario. Fíjense, hay como 3 grandes momentos. El origen es en la producción. Ahí es donde el productor dice cómo hago para, bueno, lo puede decir con otras palabras, ¿verdad? Pero definitivamente es cómo hago para que aparezca la decisión de compra. O cómo hago para que sea este producto el que se decida comprar. Y no el de mi vecino, no el otro. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo favorecerlo? Digamos entonces, y vamos a suponer que el valor de uso, ¿no?, o mejor dicho, si suponemos que es el valor de uso el que desencadena la compra, aquí surge otra contradicción, ya que solo se puede utilizar el producto o la mercancía después de la compra. Entonces aquí hay una contradicción. No sé si ustedes ven la contradicción. Una contradicción que nos lleva a decir que no es el valor de uso el que decide la compra. Algo complejo esto, ¿verdad? ¿Por qué no es el valor de uso? Porque para usarla hay que comprarla. O sea que hay que realizar la compra. Solo realizando la compra me doy cuenta, o nos damos cuenta, o podemos darnos cuenta que realmente suple la necesidad y que le es útil
para resolver esa necesidad. Solo comprándola y usándola. Entonces, si es solo comprándola y usándola, quiere decir que no es el valor de uso el que determina la compra. No es ese el que determina o favorece la decisión de la compra. Es decir, el valor de uso se realiza solo después de realizarse el valor de cambio, solamente así. ¿Verdad? Esto quiere decir que la realización de la compra no es en sí por el valor de uso, sino, bueno, ni por el valor de cambio, ¿verdad? Tampoco por el valor de cambio, sino por lo que vamos a llamar, fíjense bien esta parte fundamental, sino por lo que vamos a llamar la promesa del valor de uso. Hay una gran diferencia entre el valor de uso y la promesa del valor de uso. ¿Se entiende esto? El valor de uso está en la mercancía. La promesa del valor de uso también va a estar en la mercancía, pero como promesa. Fíjense. Y solamente así, como promesa, es que la persona puede comprarla, puede exhibirla y puede incluso aparecer dentro de la construcción de la publicidad. La promesa del valor de uso. Entonces, la promesa del valor de uso está en la mercancía. Se produce en el momento de hacer la mercancía. El carro, la ropa, la harina, la medicina, etcétera. Todo lo que entra como mercancía. La promesa del valor de uso está en la mercancía. Pero fíjense de nuevo, hagan la diferencia entre el valor de uso como tal y la promesa del valor de uso. Ya acabo de señalar que no es el valor de uso, porque el valor de uso solamente se puede comprobar después de comprarlo. Por lo tanto, lo que va a funcionar es la promesa del valor de uso. Y como ya dije, primero está en la mercancía y está en lo exterior de la mercancía. ¿Por qué en lo exterior? Porque es lo que va a entrar en la sensibilidad humana, en esa capacidad sensible de ver, oír, tocar, hueler, saborear. Entonces va a estar en el exterior de la mercancía. Porque si está en el interior va a ser más difícil. ¿Cómo podemos apreciarlo y hacer una valoración estética? Pero está en el exterior. Está entonces en lo que se llama la apariencia. La apariencia siempre está en el exterior, jóvenes. Cualquier forma de apariencia. Incluso los seres humanos podemos aparentar en el ser. Aparentar ser. Y esa apariencia que queremos del ser, de nuestro ser, va a estar por lo exterior del ser. ¿Verdad? En el exterior. Está en el exterior de la mercancía. Está en su apariencia. Este término de la apariencia es un término muy valioso para el uso de este fenómeno del intercambio de las mercancías y de la práctica publicitaria. Porque la práctica publicitaria también se va a fundamentar en la promesa del valor de uso, en la apariencia. Y de nuevo, le llamo la atención porque la apariencia los puede engañar. No siempre la apariencia coincide con la realidad. Entonces, cuando hablamos que está en la superficie, en la apariencia, es decir, que está en sus aspectos fenoménicos. Aspectos fenoménicos. ¿Cuáles son los aspectos fenoménicos? Aquellos que percibimos sensorialmente. No son los aspectos de la esencia del objeto.
porque la esencia de los objetos no los percibimos sensorialmente. Entonces está en la parte fenoménica. En las propiedades que se pueden plantear, producir en la superficie. En eso que se puede ver en la superficie. Que pueden tocarse, oler o percibir su olor, que puede verse, ¿no? O incluso en los nombres de fabricación. La marca, por ejemplo, entra entre estos elementos. Los nombres de su fabricación. La marca, decíamos, ¿no? En algunos casos se puede trabajar la calidad, en apariencia de nuevo, o la cantidad, en apariencia. Ojo, cantidad y calidad en apariencia. Ojo, esto de la apariencia sí me interesa que le pongan mucha atención. Porque son vehículos para la venta y que muchos de ellos van a ser para engañar al consumidor. Bueno, acabo de señalar el ejemplo de la harina, ¿verdad? Una harina blanca es más atractiva que una harina no blanca. Pero la harina blanca tiene menos calidad, ¿verdad? Que la no blanca. O la cantidad, ¿verdad? Que vamos a ver ejemplos de cómo se utilizan envases donde se ve una mayor cantidad. Esa es una valoración estética. Es atraído por la cantidad. Se trabaja en la superficie. Bueno, yo les ponía el ejemplo de Kellogg, ¿verdad? O de cualquier otra fritura, que esas frituras se ponen en bolsas que son tamañas bolsas, llenas de aire, ¿verdad? Y que en su interior traen muy poco. Pero lo que está a la vista, lo que es fenoménico, lo que entra y que sirve para la valoración estética está por fuera. Su diseño, su color, su tamaño. Entonces ahí podemos destacar elementos de calidad o cualidad, pero con la posibilidad del engaño. ¿Sí, Marilyn? Quisiera poner un ejemplo y me dice usted si entendí. Vaya, por ejemplo, es cuando estamos en el almuerzo, tenemos hambre y vamos a un restaurante de comida rápida y entonces lo que queremos, en este caso lo que buscamos en el valor de uso del producto, sería que sea rico y que nos quite el hambre, ¿verdad? Entonces vamos y seleccionamos, tomamos la decisión de compra en base a las imágenes que vemos en el menú y escogemos el combo 1, por ejemplo. Y la promesa del valor del uso estaría en esa misma imagen, que digamos nos presenta una hamburguesa que se ve grande, que se ve rica, las papas se ven, o sea, da la sensación de que es comida caliente y rica, entonces la compramos. Y es como, una promesa del valor del uso, porque puede que la hamburguesa sí sea grande y sí nos llene y nos sepa bien, tanto como que en realidad la hamburguesa sea más pequeña de lo que aparenta y que no sepa tan bien o no esté tan caliente como nos presentan en la imagen. Es correcto, Marilyn. Muy bien, tu ejemplo es correcto. Y a propósito, en las comidas rápidas suele engañarse en términos cuantitativos y cualitativos. Si usted ve una pizza en una publicidad, tanto en una revista, un periódico, en la televisión, o la que está ahí misma en el restaurante, ni por cerca lo que le van a servir. Le van a servir una cosa más pequeña. Visualmente le han presentado una pizza más grande. Lo mismo las hamburguesas, igual. Entonces hay una promesa del valor de uso que la percibimos sensorialmente por la vista o incluso por el olfato, porque pasamos por una calle donde hay comida rápida, los olores que se ocupan mucho, que salgan a la calle, ¿verdad? Y que atraigan a la persona. Ahí hay una valoración estética también, ¿verdad? Es decir, por medio del olor que percibimos, sobre todo cuando vamos a una hora ya de que toca comer, ¿verdad? Y pasamos por un restaurante, una de las tácticas de los restaurantes es que sus olores salgan a la calle. Es lo que hace McDonald's, por ejemplo, o las comidas rápidas, ¿verdad? Que se siente el olor. Entonces, por la vía del olfato, vía de la vista,
llega una promesa del valor de uso. ¿Sí, Wendy? Entonces, según lo que estaba explicando la compañera, lo que me da a entender es que yo determino el valor de uso y el producto determina la promesa del valor de uso. Yo por la necesidad que tengo y el producto por lo que me puede ofrecer. Vamos a ver, vamos a decirlo de otra manera. El valor de uso y el valor de cambio son inherentes a la mercancía. El consumidor muy poco espacio tiene para incidir en el valor de uso y en el valor de cambio. De lo que se parte es que hay una necesidad y que se busca un producto que tenga la utilidad para resolver esa necesidad. Y a partir de ahí uno puede empezar a proyectarse que va a ir a comprar esa mercancía, ¿verdad? Ahora, repito, en el mercado hay una cantidad de mercancías de esa misma especie. Entonces, el conflicto de los productores es cómo hacer que la persona, a la hora de decidir, es decir, ese momento de ir a comprar, sea hacia su producto. Y aquí es donde estamos viendo ya que lo que desata ese momento de la compra es la promesa del valor de uso. No es el valor de uso ni el valor de cambio. Es la promesa del valor de uso. Y la compañera puso un ejemplo muy bien, ¿verdad? Una hamburguesa. Vamos a ver, una hamburguesa ahí, lo que vemos en la fotografía que se difunde en el periódico, en la televisión, es decir, en la publicidad, ¿verdad? O incluso a veces la publicidad está dentro del restaurante. Es una imagen que atrae. Es decir, hay una sensibilidad ahí, ¿verdad? Hay una expresión que hace que la persona haga su valoración estética. Y esa valoración estética podría ser qué sabrosa se ve, qué grande se ve, cuántos componentes se ven. Y a partir de ahí tomamos la decisión y compramos. ¿Qué pasa cuando compramos? Y nos topamos con el valor de uso. Porque cuando compramos y empezamos a saborear y a comer la hamburguesa, en ese momento estamos comprobando el valor de uso. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? Que el sabor no es igual, posiblemente. Que el tamaño no es igual. Que los componentes no son iguales. Que la carne no es tan sabrosa la carne, ¿verdad? Que parece más de que fuera de cartón. Es decir, podemos hacer un contraste entre lo que estamos comprobando en el valor de uso con la promesa del valor de uso. En algunos casos podemos tener esa oportunidad, en otros casos no tenemos esa oportunidad. Por ejemplo, en el caso de las harinas no tenemos esa oportunidad, salvo que trascendamos y nos vayamos más allá de la apariencia. La persona se va conforme con la harina blanca, que al hacerla blanca pasa por un proceso donde se destruyen elementos nutritivos. Y la persona va, consume la harina y no logra descubrir la trampa. Por eso decía, en algunos casos sí, logramos contrastar el valor de uso cuando estamos usando el producto con la promesa del valor de uso. Y ahí podemos descubrir que hemos sido engañados, por ejemplo. Pero en otros productos no. Salvo que entren en un proceso de educación, que sepan realmente cuál es el proceso de industrialización de la harina, qué componentes se destruyen al hacerla tan blanca, ¿verdad? Bueno, ya con ese conocimiento sí podemos decir y determinar que no es la harina, no es lo blanco de la harina, lo que debe ser como el detonante de la compra. Entonces no sé si me estoy dando a entender. Entonces, en algunos casos podemos hacerlo, en otros casos no.
Salvo, repito, que estudiemos, que tengamos acceso a estudios donde sepamos que esa forma de presentación de la mercancía no es la que realmente satisface nuestra necesidad. En el caso de las frituras, que he puesto como ejemplo, también podemos, si somos críticos, porque hay personas que han perdido la criticidad y les da lo mismo, el engaño ni lo toman en cuenta. Pero, hombre, si somos críticos, en un momento dado decimos, miren, tamaña caja de Kellogg, ¿verdad? Enorme caja de Kellogg. Y cuando destapamos es una bolsita con menos Kellogg, ¿verdad? Llena de aire la bolsa. Y si ese Kellogg, por las características del producto, lo apachurramos, bueno, nos va a salir una cantidad de harina muy poquita. Pero la construcción de la mercancía, el embalaje, la caja, el envase, todo ello va a dar una promesa del valor de uso. En principio, la promesa se incorpora en la producción. Hasta que llega al escaparate, que también se sigue trabajando promesa del valor de uso. Y hasta que la publicidad lo retoma en sus campañas, que sigue sustentando su campaña sobre la promesa del valor de uso. Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguien más? El tiempo ya que prácticamente ya se nos acortó. Quedaría quizás para una pregunta más. Ajá, ¿qué más, Jorge? ¿No hay más preguntas? Bueno, miren, si no hay preguntas, vamos a quedarnos acá porque después vienen otras categorías que vamos a trabajar, ¿verdad? Que requieren mucho más tiempo. Pero por el momento, fíjense, dando un repaso breve, hemos visto categorías. Comenzando con la categoría de estética, con sus características y hasta dónde nos permite ese concepto ver todas las formas del aparecer estético. Todas las formas del aparecer estético. Hemos visto lo que es las mercancías, las dos condiciones para que sea mercancía, con valor de uso, valor de cambio. Hemos visto cómo en el intercambio de la mercancía, que es otro concepto, hay una contradicción, una contraposición entre comprador y vendedor. Entonces nos ponemos en lados opuestos, ¿verdad? Uno le interesa más lo cuantitativo, otro más lo cualitativo. Uno le interesa la utilidad de la mercancía, otro le interesa el dinero del comprador, ¿verdad? Hasta que llegamos al punto de qué es lo que detona la decisión de compra. Y ya vimos que no es el valor de uso. Porque para experimentar el valor de uso, tenemos que comprar primero. Y después hacer uso. Y como entonces no sería ese el detonante. Entonces el detonante, decíamos, es la promesa del valor de uso. Y esta promesa se construye desde el momento en que se hace la mercancía. Pero se va construyendo a lo largo hasta incluso llegar a la construcción del mensaje publicitario. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Si no, pues ha sido un gusto trabajar. Quedamos pendientes entonces para la próxima semana para continuar el desarrollo de este tema. Tengan buen día, tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo, escuchando el próximo martes. Feliz día. Gracias. Gracias igualmente. Gracias igualmente. A la orden. Buen día.